Es la historia real del doctor que volvió de la muerte. Él es el doctor egresado de Harvard, Ivan Alexander, que estuvo en coma durante 7 días. Quédate para conocer su historia. Parte 3 de la prueba del cielo. Mientras volaba entre nubes con aquella chica, unas nubes grandes y blancas cuyas formas contrastaban poderosamente con un cielo entre negro y azulado, y por encima de ellas unas bandadas de orbes transparentes y brillantes y tintilantes recorrían el cielo en sus trayectorias curvas, dejando tras de sí unas líneas alargadas parecidas a serpentinas. ¿Podían ser aves? ¿Ángeles? Estas palabras aparecieron en mi cabeza cuando estaba justamente escribiendo los recuerdos de esa dimensión. Pero ninguna de ellas consigue hacer justicia a aquellas criaturas que eran diferentes a cualquier cosa que hubiese visto en este planeta. Eran mucho más avanzadas. Podría yo decir que eran superiores. Y de repente, un sonido fuerte y tonante como un glorioso canto descendió sobre mí, y al oírlo me pregunté si lo producían aquellos seres con alas. Pero de nuevo, al recordarlo más tarde, me dio por pensar que lo que sucedía era que el placer que sentían aquellas criaturas al ascender por los aires era tal que tenían que expresarlo de alguna forma, de algún modo, que si no dejaban salir tanta alegría de su interior, simplemente no serían capaces de soportarla. Era un sonido palpable, casi material, como una de esas lloviznas que puedes sentir sobre la piel, pero que no terminan de calarte. La vista y el oído no eran sentidos separados en el lugar donde me encontraba entonces. Podía oír la belleza visual de las esplendentes criaturas que pasaban por encima de mí y ver la perfección inmensa y dichosa de lo que cantaban. Era como si en aquel mundo no pudieras mirar ni escuchar nada sin convertirte en parte de ello, sin incorporarte a la naturaleza de un modo misterioso. Era parte de la experiencia, justamente incorporarse a esa dimensión. De nuevo, desde mi perspectiva actual, me atrevo a sugerir que en aquel mundo no se podía ver nada porque la palabra ver implica una separación que allí no existía. Eran cosas distintas, individuales, pero aún así formaban parte del todo, de todo lo demás, como dibujos entrelazados y llenos de matices de una alfombra persa o de las alas de una mariposa. ¿Me puedes entender? Se levantó una brisa cálida, como las que soplan en los días de verano, más agradables, y al pasar entre las hojas de los árboles, las agitó y fluyó entre ellas como un rocío celestial, como una brisa divina. Su presencia lo cambió todo, y en el mundo que me rodeaba pareció adoptar una modulación nueva, como si fuera un cambio de dimensión, como si fuera una vibración más elevada. Aunque todavía no he recuperado el don del habla, al menos como lo concebimos en la Tierra, comencé a formar preguntas sin palabras a ese viento, a ese ser divino cuya acción sentía tras él o dentro de él. Como te digo, las palabras no me alcanzan para describir toda esta experiencia maravillosa. Y entonces pensé, ¿dónde está este lugar? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Cada vez que formulaba una de esas preguntas silenciosas, la respuesta me llegaba al instante en forma como de una explosión de luz, como color, como amor y belleza que impactaba como una ola llena de empuje, llena de fuerza, llena de vida. Pero lo más importante de esas ráfagas era que no solo me silenciaban dejándome asombrado y abrumado, sino que también daban respuesta.
aunque de una forma en donde no se requería el lenguaje. Los pensamientos entraban directamente en mí. ¿Te puedes imaginar cómo yo formulaba una pregunta en mi mente y de repente llegaba la respuesta inmediatamente a mí en el pensamiento? No era algo vago, inmaterial o abstracto. Aquellos pensamientos eran totalmente sólidos e inmediatos. Llegaban a mí con total claridad y al recibirlos era capaz, de manera instantánea y sin esfuerzo, de comprender conceptos que en mi vida terrenal me habrían llevado años aprender y comprender en su totalidad. Seguí avanzando hasta entrar en un inmenso vacío, completamente oscuro, de tamaño infinito, pero al mismo tiempo infinitamente reconfortante. Negro como la boca del lobo, pero también rebosante de luz, una luz que parecía emitir un orbe brillante que en aquel momento sentía muy, pero muy cerca de mí. Una orbe que estaba vivo y era casi sólido, como las canciones de aquellas criaturas angelicales que vi antes, aquellas orbes, ¿te acuerdas? Por extraño que pueda parecer, mi situación era similar a la de un feto en el vientre de su madre. El feto flota en el útero sin otra compañía que la de la silenciosa placenta, que lo nutre y media en su relación con su mamá. Pero en mi caso, la madre era Dios. Entiendo hoy que esa orbe era el creador, era la fuente responsable de generar el universo y todo lo que contiene. Aquel ser estaba tan próximo a mí que no parecía mediar distancia alguna entre ambos, pero a la vez podía sentir su infinita inmensidad y podía ver lo absolutamente minúsculo que era yo en comparación con él. En ocasiones, y para dirigirme a él voy a usar el pronombre de Om, para referirme a él, para referirme a Dios, porque Om es el sonido del recuerdo que tengo como haber oído y lo asocio de alguna forma a Dios omnipotente y pleno de amor incondicional. Sí es importante que sepas que cualquier intento de describirlo con palabras está totalmente corto, tan corto que nuevamente te platico que las palabras no me alcanzan para describirte esa experiencia que tuve en esa dimensión. Entonces comprendí que la inmensidad que me separaba de Om era la razón. Comprendí entonces que una orbe que me acompañaba era como si fuera una especie de intérprete entre aquella presencia extraordinaria que me rodeaba y yo mismo. Era como si hubiese nacido a un mundo más grande, como si el propio universo fuera una especie de útero gigantesco y el orbe que me seguía y que de alguna forma seguía conectado a esa chica de la cual te platiqué en el ala de la mariposa, estuviese guiándome a través de todo este proceso que hoy te platico. Las preguntas y las respuestas continuaron, aunque, como te comento, no adoptaba una forma de lenguaje que nosotros conocemos. Aquella voz que estaba en mi mente era cálida y, por extraño que parezca, era personal. Esa voz me conocía con total profundidad y rebosaba todas las cualidades que siempre he asociado con los seres humanos y solo con ellos. Calidez, compasión, emoción, incluso algo de ironía y sentido del humor. A través del orbe, Om me reveló que no hay un solo universo, sino muchos más de los que podríamos siquiera llegar a pensar, pero que el amor reside en el centro de todos ellos. El mal también, sí, el mal también está presente, pero únicamente en cantidades diminutas.
Hasta aquí la tercera parte de la prueba del cielo. Gracias infinitas por conectarte a Conexión Merkaba. Yo soy Laura Muñoz, soy terapeuta en regresión a vidas pasadas, tarotista, reikista y angelóloga. Recuerda bien esto, somos seres espirituales viviendo experiencias físicas. Sigue conectado a Conexión Merkaba.